señores, con el contenido de la opción de la mañana. Este martes 6 de julio del año 2021 tenemos con nosotros al doctor Giancarlos González. Él es médico internista, neumólogo y trabaja en Cedimat. Así que le damos la bienvenida. Estamos muy agradecidos de su presencia acá. Y aquí está el señor Michael Miguel Holguín, Patricia Pérez Díaz, una servidora. Bienvenido a la opción de la mañana, doctor Giancarlos González. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Vamos a ayudarle ahí. Ahora sí, doctor. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación nuevamente. Mira, quisiéramos saber, doctor, vemos que la Sociedad Dominicana de Neumología ha hecho sus advertencias. La doctora, ahora mismo no recuerdo el nombre, se mantuvo como muy activa, por lo menos durante Semana Santa y también durante el Día de las Madres, invitando al gobierno a que tomara medidas un poco más drásticas para que la gente no se movilizara tanto. Vimos que ya la tercera ola de COVID-19, por lo visto, ya, ¿verdad? Salimos de ella y el gobierno ha decidido flexibilizar las medidas del toque de queda, cosa que yo aplaudo porque lo que para mí se le está haciendo mucho daño a los negocios. Pero ustedes, los médicos, seguro se están alando los cabellos. Entonces quisiéramos saber, doctor, ¿qué opinión tiene usted ahora con esta nueva variación, esta medida que ha tomado el gobierno para flexibilizar el horario del toque de queda? Sí, lo más importante es que cuando tú flexibilizas el horario de toque de queda, no es que vamos a liberarnos, vamos a dejar de usar mascarilla, nada de eso. Eso es cuando uno ve que ya los casos van disminuyendo, uno dice, bueno, vamos a tomar esta medida, vamos a ver qué pasa, si los casos siguen, se mantienen igual, y dependiendo de eso uno vuelve a revalorar si, bueno, aumentaron los casos, tenemos obligatoriamente que volver hacia atrás. Hacia atrás. Doctor, como usted es neumólogo, quisiéramos que usted, así de una forma tal vez un poquito llana, nos explique qué le hace el COVID-19 a los pulmones. Sí, mira, es una neumonía. La neumonía es inflamación del tejido del pulmón. El virus entra, produce una reacción inflamatoria y eso es lo que se va a demostrar directamente en las manifestaciones clínicas del paciente. Falta de aire, dolor de pecho, fatiga y obviamente el pulmón es el órgano que se encarga de llevar el oxígeno, de oxigenar la sangre para llevar esa sangre oxigenada a todos los tejidos. Imagínense ustedes que los glóbulos rojos, que son los que transportan ese oxígeno, no le llegue oxígeno a los tejidos. Todas las manifestaciones van a ser producto de esa alteración directamente en el pulmón. Sí, mire, vivimos la era del aire contaminado. Yo cuando vivía en Santiago de Chile, todos los días por la mañana, ellos conjuntamente con la temperatura, con la humedad relativa del aire, ellos miden el smog allá en Santiago, miden el smog. La contaminación está en tanto, la miden. ¿Qué tan complicado está hoy día esa contaminación del aire y otros factores más en los pulmones? ¿Cómo tú me describes eso hoy día? Sí, mira, desafortunadamente aquí no lo medimos, igual que en Santiago de Chile, pero es bien conocido de que esa contaminación, tanto el humo que sale de los carros, las industrias que liberan todos esos contaminantes al aire, todo eso incide en el pulmón. Eso se denomina la famosa biomasa. Eso produce afectación directamente en el parénquima pulmonar, o sea, en el tejido del pulmón, y predispone a enfermedades, así como tú lo escuchas. Una famosa es con la quema de leña, quema de carbón, que produce afectación en el tejido y en las vías aéreas, lo que famosamente se conoce como EPOC. Puede manifestarse de esa manera. ¿Cómo se llama? EPOC. EPOC. Así el EPOC, sí. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ese EPOC, doctor, ¿solamente está asociado a factores externos o también hay factores hereditarios, genéticos, que incidan para que ese EPOC se desarrolle en el organismo? Sí, mira, el principal factor de riesgo es el humo del cigarrillo. El humo del cigarrillo. Es el principal. Pero dentro del EPOC hay algo que es el enfisema pulmonar, que como tú mencionas, hay una afección directamente a una enzima que se llama alfa-1 antitripsina, que se encarga de proteger al pulmón. Y ese déficit de esa enzima puede producir enfisema pulmonar y puede afectar de esa manera. De esa forma. Exacto. Pero entonces, según su experiencia, doctor, usted es joven, por lo menos su rostro dice eso,
¿Cómo va la afección pulmonar por el tema del consumo de cigarrillo en la República Dominicana? Sabemos que es una droga Y de la legal, juca. la juca sobre todo también, pero el cigarrillo es una droga legal como lo es igual las bebidas alcohólicas. Pero ustedes, que son los que reciben los pacientes con cáncer, los que tienen algún tipo de afección en los pulmones, no sé si manejan estadísticas de qué tan alto o qué tan poco es la afectación producto del consumo de cigarro en la República Dominicana. Es bastante alto. Es alto. E increíblemente, uno esperaría que el consumo de cigarrillos sea más en el estatus social alto, la clase social alta. Pero al contrario, la vamos a poner así, media a baja, son los que están consumiendo más cigarrillos. Y tú dirías, ¿por cómo, doctor? Absolutamente, eso es así. En la consulta es difícil el día que tú no ves un paciente que padezca esta enfermedad, el EPOC, para mencionarte una. Y tú lo puedes ver. No es que eso es un estigma de que tú eres clase social alta, a ti no te va a dar EPOC, no, pero se está viendo más media, baja, que están consumiendo más cigarrillos. Hay una llamadita en línea. Bueno, adelante, Sí, Johnny. Tenemos una llamadita aquí, pero Usted adelante. va a algunos países y a uno le da gusto cuando uno se traslada por cualquier avenida y tú te paras en cualquier avenida de algunos países y tú no ves monóxido de carbono por ningún lado. Aquí yo no sé, yo creo que nosotros estamos inmunes. Tú a veces andas atrás de un camión, de que lo que le llaman camión, que ellos le llaman camión a eso, pero es una chimenea. ¿Hasta qué punto, si nosotros hemos descuidado esa parte, ni hablar de la certificación vehicular, que entre otras cosas busca controlar el uso de combustibles fósiles y etcétera? Sí. ¿Cuál es la advertencia que usted le hace a la sociedad dominicana frente a este problema que hay con el monóxido de carbono en vehículos, sobre todo de manera exagerada? Mire, es muy difícil eso. Tú sabes que la gran población de Santo Domingo, no todos tienen un vehículo. Sí. La mayoría tienen que utilizar el transporte público. Sí. Y eso es muy difícil yo decirte a ti, mira, no te expongas al monóxido de carbono porque eso nada más hay que salir. ¿Qué hacer con los vehículos que están en esas condiciones ya? Bueno, eso lo sabe usted mismo. Hay que desecharlo Hay que totalmente. Sí. Totalmente, porque esa contaminación obviamente es acumulativa. Y no solamente hace daño al cuerpo humano, también al medio ambiente, atmósfera, todo eso. Sí. Yo siempre he creído, con el perdón de los oyentes, nosotros estamos inmunes. Pues tú vas a un mercado, si pasa un camión de la basura, es peor que lo que llevan, que lo que... La verdad es que uno se ríe, pero yo a veces no sé. Y a veces me encantan las lluvias por eso, porque las lluvias arrastran y ponen como en su lugar algunas cosas. Primero, la ambientación es diferente, Sí. la basura. Limpia, como que limpia. Exacto, pero realmente ese tema aquí no se le ha puesto quizá la atención por un asunto incluso hasta de costo la gente siempre ve este problema como algo como imposible y no lo es. Se pudieran tomar medidas. Eso es así. Desafortunadamente, esas son, vamos a poner así, puntos que deberían tomarse con más importancia, como tú dices. Someter un proyecto de regulación vehicular para todos esos vehículos que producen una gran cantidad de monóxido de carbono puedan ser sacados, porque esa es la única manera que podemos resolver. Estamos conversando con el médico internista neumólogo. Aquí voy a leer un poquito de su biografía. El señor Giancarlos González, egresado de la UAS cum laude, fue primera promoción de internistas egresados de Sedimat, jefe de residentes, neumólogo egresado de El Salvador Begotier, también staff de médicos ayudantes en los servicios de medicina interna y neumología de Sedimat, docente de la residencia de medicina interna y de la residencia que se inaugurará este año de neumología y cuidado crítico, ambas en Sedimat, y coordinador del internado de medicina interna, Doctor, de UNIVE. Doctor, la sangre es tan importante como el oxígeno. Uh-huh. Yo estoy vivo por eso, por el oxígeno. Sí, porque el que le da crisis de respiración, una cosa es un ventilador y otra cosa es el oxígeno, son dos cosas muy diferentes. Absolutamente. No hace mucho hubo una crisis aquí de falta por un asunto de pago, pero ya eso más o menos se normalizó. Pero hay centros de salud apartados, porque a veces pensamos en la capital como metrópoli, como todo el país, no lo es. Mucha gente vive en comunidades muy apartadas, con muchas dificultades, hasta de tránsito. ¿Usted cree que deberíamos iniciar una campaña para que nuestros centros de atención primaria ahora con esa transformación pudieran tener su oxígeno asegurado? Mira, lo que pasa es que las unidades de atención primaria
efectivamente son para consulta, alguna emergencia Sí. que se resuelva algo rápido y referirlo directamente a un hospital. La mayoría de esos pueblos retirados Sí. tienen un hospital regional, que lo ideal es que esos hospitales sí estén equipados con todo, ventiladores, oxígeno, para poder proveer obviamente lo que necesita el paciente. Exacto. Me gustaría saber, doctor, retomando el tema de los cigarrillos y de la juca. La juca ha sido prohibida, ¿verdad? Sí. Por el Congreso Nacional. De todas maneras, se consume por nuestros jóvenes, sobre Claro. todo. Yo quisiera saber su experiencia, por favor, compartirla, porque aquí es un público muy amplio. Sí. ¿Cuál es, o sea, qué daña más? ¿La juca? ¿Usted fumar juca o usted fumar cigarrillos, doctor? Mira, los dos son dañinos, Ujú. pero si hay uno que hace más daño, obviamente es la juca. ¿Por qué, doctor? Lo que pasa es la cantidad de humo, las partículas que utilizan para inhalar, las preparaciones. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver un video de todo lo que le echan a la juca. Obviamente eso era algo que todavía se utiliza en la cultura asiática de la juca, pero se ha mal usado Ok. y se han puesto moléculas y partículas, que es lo que le hace daño al pulmón, obviamente. La combustión directa de la quema de esas partículas es lo que hace directamente el daño. Doctor, y si un joven, dígase usted, 18, 20, 25 años, llega a una unidad de cuidados intensivos o qué sé yo, requiere asistencia médica, ¿tiene esperanza? Porque si llega a ese estado, o sea, ¿qué espera? ¿Qué posibilidad de recuperarse tiene? ¿Y cómo será su vida en caso de que sobreviva a partir de salir del hospital? Mira, muchos pacientes que utilizan de manera crónica juca hacen un daño crónico en el pulmón. Ese daño crónico es irreversible si lo logran a desarrollar, que es la famosa fibrosis, que tú la has escuchado. seguro. ¿Fibrosis quis? No, quística. es diferente. Es otra La fibrosis. fibrosis es más que una cicatriz en el pulmón por un daño repetido y ese parénquima o tejido del pulmón deja de funcionar. Nunca se sana, doctor. Esa parte, por lo menos La esa parte que fibrosis. desarrolla fibrosis, no se sana. No se sana. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial, una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que en la mayor parte de los casos tiene un estímulo alérgico. Pero hay pacientes también que sin tener estímulo alérgico lo desarrollan. Sí. Hereditaria. Tiene un componente Pero ahí el abuelo mío se murió. hereditario, absolutamente, es multifactorial, vamos a ponerlo así un poquito más Ok. bonito. Tiene un componente hereditario, tiene un componente Espérate, Michael, que ambiental. esto es importante. No, Sí. yo estoy yo No, no he dicho nada. No, que tenga- Perdón. no, pero tú vas ahora. No, espérate. Doctor, ¿qué son las alergias? La alergia, Un momentito, quiero desarrollar esto. vamos, No. ¿Sabes qué produce mucha alergia? A veces los colchones, absolutamente. el polvo de la casa. Michael, nosotros estamos, sí. nosotros somos un Bombardeado. disparate los seres humanos que no queremos otra O sea, cosa. el mismo Por eso pan. se muere. Doctor, no es que voy a asustar a la gente. No. Pero a veces tuve una gente con una gripe y tú pero es que no me he mojado ni nada. Me gustaría que destaque un poquito lo que son las alergias. Mira, esa famosa alergia Sí, que tú dices, ay, yo me acosté en ese colchón sí. y ya no puedo Ya respirar no por puedes la nariz. respirar, sí. Es por un tipo de proteína o partícula que Sí, se libera el sí. polvillo Ahora o va. los ácaros, Sí, que en ciertos individuos que tienen cierta predisposición, sí. cuando se ponen en contacto con esa molécula, Sí. desarrollan una reacción mediada por un tipo de célula específica, que son los matocitos, que liberan partículas Sí. que producen todos esos síntomas, congestión nasal, lagrimeo, estornudos, y es secundario a esa exposición de esa partícula. Vamos a tomar unas cuantas llamaditas. En lo Michael que va- Michael hace su pregunta, Sí, Michael, recordar a los va- amigos sí. televidentes los números de teléfono para que le hagan preguntas al doctor Giancarlos González, que es médico internista neumólogo. 809-688-0715, 809-682-8142 y 809-682-8016. Michael. A mí me llamó la atención el hecho de que al llegar este alud llamado COVID-19, este ciclón, porque nos agarró a todito así como con la mano en alta, no hubo nunca un mensaje preventivo. Me llamó mucho la atención. Entre el COVID, llega esa caterva de información a inundar el mercado, pero nunca nadie me dijo, mira, para que los pulmones estén más resistentes al COVID, tómate esto, come de tal forma, haz tal cosa. O sea, en ningún momento, doctor, yo escuché qué podía yo hacer con mis pulmones para que recibiera el COVID con mayor fortaleza. ¿A qué se debió eso? Mira, tú sabes que es una enfermedad nueva. Todavía al día de hoy estamos aprendiendo de ella.
Es una enfermedad que nos ha enseñado algo, y es que ciertos individuos tienen una predisposición para desarrollar enfermedad severa, y otros que tú dices, bueno, si a ese paciente le da COVID, hay que ir llamando blandino. Pero no es así. Nos ha enseñado eso, que es muy variable, muy impredecible. Sí. Lo segundo es que hasta la fecha no hay un medicamento, Michael, que tú digas, Michael, tómate eso, que si te da el COVID. Y un modelo de alimentación. Mira. O sea, porque lo que yo quiero que usted me diga es, ¿cómo los pulmones se fortalecen? ¿Cómo se blindan? ¿Cómo son más resistentes a enfermedades? Mira, ¿Qué tengo yo que hacer para eso? Lo primero es evitar estímulos nocivos o estímulos que hagan daño al pulmón. Cigarrillo, eso es lo primero que tú deberías, bueno, el COVID está merodeando, déjame yo dejar eso. Lo segundo, ejercicio. Obviamente la rehabilitación pulmonar es uno de los pilares luego de que un paciente sale de UCI con un COVID grave, vamos a ponerlo así. Y esos son los dos pilares. Evitar estímulos nocivos y una rutina de ejercicio. No es que tú vas a hacer ejercicio ahora, no. Lo ideal es que tú desde antes hayas tenido una rutina. Y eso fortalece el pulmón de persona. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, mi señor. ¿Con quién hablamos? Julio César Díaz de los Frailes II. Adelante, don Julio César. Pregunta para el doctor Giancarlos González. Pregunta para el doctor. Sí, por favor. La esposa mía sufre de asma. Y yo quisiera saber si el asma va con combinación a que ella de vez en cuando le da lo que es calambre. 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 Sí, o sea, hay veces que ella se acalambra, ¿verdad? Durmiendo, o sea, de tarde. Entonces yo quiero saber si el asma tiene que ver con algo de los calambres. Porque yo la estuve tratando a ella, la hemos estado tratando por asunto del asma, que se me aprieta, y la hemos llevado a unos cuantos médicos, pero me la evalúan, pero no me dicen un diagnóstico final, no me dicen si eso tiene que ver con eso. Y yo quiero saber si eso tiene que ver con eso y dónde si puedo llevarla a donde él está allá, en Sedimá. Ok, Julio César, mira, lo primero es que los calambres, o vamos a utilizar el término médico para calambres, para conocerlo también, que es parestesias. Parestesia. Exacto. No es una manifestación del asma. O sea, eso de calambres, por lo menos yo, en lo que he leído y en la práctica, no se asocia para nada. Para nada cosa calambres. distinta con el asma. Entonces, yo lo que te recomiendo es que si ella tiene calambre en una parte del cuerpo o parestesias, que sea evaluada directamente por un internista o neurólogo, no neumólogo, neurólogo, que es el médico encargado del sistema nervioso central, dígase el cerebro y los nervios. Ahí está la respuesta. Yo quisiera saber, doctor, en lo que entra otra llamadita, mire, ¿por qué razón antes cuando la pandemia llegó se decía que a quienes más afectaba el COVID-19 era a personas de 65 o 60 años en adelante que tengan algún tipo de comorbilidad, alguna enfermedad de base? Pero entonces, según fue pasando el tiempo, hemos visto cómo el COVID-19 se ha tornado más agresivo con jóvenes. Muchachos de 35, de 30, de 40, pero ¿cómo va a ser? Pero estaba sano, ¿y qué pasó ahí? Pero frecuente, doctor, o sea, no es que se muere uno, sino que jóvenes y también hasta de 18, 20, o sea, no solamente en esa barrera quisiéramos saber qué ha pasado ahí, doctor. Sí, mira, es muy importante esa pregunta. Recuérdate que el COVID no diferencia, tú eres viejo, tú eres joven, no. O tú eres rico, tú eres pobre, no. El COVID es un virus. Donde él vea un huésped o donde entrar, él va a ir a afectar. Ahora, muchos pacientes que se infectan con el virus, hay algunos que sí desarrollan la enfermedad severa, que se ha visto más frecuente en los de edad avanzada. Sin embargo, como tú dices, yo he visto jóvenes y he atendido jóvenes, 35, 30 años, que han ameritado ingreso. Y tú dices, pero se supone que el COVID a los pacientes jóvenes es una enfermedad leve. No es tan letal. No es tan letal, sí. Pero eso tiene su porqué. Y esos pacientes que yo he internado tienen alguna comorbilidad o tienen alguna predisposición para que la enfermedad sea un poco más importante. Que a veces ni lo sabían ellos. Absolutamente. Dígase, hemos descubierto muchos jóvenes que cuando se internan, tú eres diabético. ¿Tú lo sabías eso? ¿Qué?
O mira, tú eres hipertenso, ¿tú lo sabías eso? No. Y ahí es que está. Más comorbilidades hace que el COVID sea un poquito más agresivo, pero no en el 100% de los casos. Doctor, y yo quiero retomar, porque siento que la respuesta con relación a la juca, Sí, yo quiero un poquito más de detalles. claro. En este país, por más que los médicos hacen las advertencias, las recomendaciones, las sugerencias de que la juca es dañina, especialmente para nuestros jóvenes, ese mensaje no ha llegado al cerebro de esos jóvenes y siguen como que no ha pasado nada. Y ustedes lo ven en las esquinas, en los centros de diversión cuando van, porque aún se puede, pues sabe. Pero realmente, doctor, o sea, ¿por qué es que es tan peligroso el consumo de la juca? O sea, qué es lo que te hace a tu organismo? Y si tú te ves en una sala de urgencias y sobrevives, ¿cómo será tu vida a partir de ahí? ¿Seguirás igual? ¿Podrás respirar igual? ¿O tendrás una secuela permanente? Por favor, doctor. Ahí es que vamos. Mira, tú preguntas a un joven ahora mismo, Ujú. ¿qué tiempo tú tienes fumando juca? Póngase usted que tengo 3 años. Tú tienes 3 años, ¿ok? Ujú. ¿Qué tanto tiempo al día tú le dedicas a la juca? Bueno, en la tarde me gusta darme mi juquita, doctor, y los fines de semana, usted sabe, para el chabaineo, porque yo no tengo que estar en la calle, doctor, usted sabe. Ahí vamos. Ya tú ves ese daño acumulativo de 3 años consecutivos usándolo en las tardes, los fines de semana. Todo eso poquito a poquito va dañando el tejido pulmonar hasta que hay un momento en que tu pulmón dice, espérate, mi capacidad para entregarte oxígeno a la sangre ya está disminuida. ¿Y qué tú me vas a decir en la consulta? Ay, doctor, pero yo me estoy sofocando ahora. Yo camino de ahí a ahí, doctor, y ya yo no puedo respirar bien. Absolutamente. Y ahí es que viene la repercusión del uso crónico de ese tipo de artefactos. Y si entonces, ¿qué yo puedo hacer para revertir eso, doctor? Porque, por ejemplo, ya pasaron los 3 años, ya yo sé que tengo un daño y que ahora tengo que cuidarme. Y ya yo dejé de fumar juca. Y entonces ahora, doctor, yo voy a seguir con mi vida, ahora no voy a poder respirar bien, doctor. ¿Cómo es el asunto? Entonces, ahí depende todo de tu parte. De tú decir, yo voy a dejar de fumar juca. Yo no voy a estar en ambiente donde está ese humo, porque hasta eso hace Hasta daño, eso. porque no es que tú lo fumes. Pero si tú estás en una discoteca rodeado de ese humo, eso también te hace daño. Y obviamente comenzar a rehabilitar ese pulmón, hacer ejercicio, pero desafortunadamente ese tejido que yo te mencioné ahorita, que se dañó, que formó fibrosis, ya eso no tiene vuelta atrás. Pero ¿es una adicción la juca, doctor? Mira, es un estímulo social. Ahora mismo tú vas a una fiesta y el grupo, seguro que va a haber una juca en el medio. Ujú. Y tú vas a ser el único que no va a estar fumando. Hasta eso te hace que tú lo hagas. Obviamente, eso no es lo recomendado. Lo ideal es que eso sea eliminado totalmente. Buenos días. Buenos días, Adelante. Patricia, buenos días. Para la opción de la mañana, ¿Con Luis quién? Medina, desde Los Frailes. Adelante, señor Luis, desde Los Frailes. Una pregunta para el doctor. Yo quiero saber si una persona que tenga dificultad con amigdalitis, eso le puede causar algún efecto a los pulmones. Gracias, señor Luis Medina, desde Los Frailes. Sí, Luis, mira, cuando un paciente tiene amigdalitis, vamos a poner así, tú sabes que es una vía aérea que se comunica totalmente, específicamente en la faringe. Las amígdalas se ponen bien grandes. El término médico específico para eso es hipertrofia. Hipertrofia. Y eso evita el paso adecuado del aire hacia los pulmones. Hay una condición muy frecuente que ustedes la han escuchado, que es la apnea obstructiva del sueño, Sí, apnea obstructiva del que en sueño. muchos casos es por obstrucción de la vía aérea. Cuando tú te duermes, se relaja la musculatura aquí del cuello y la faringe, colapsa y hay episodios en que el paciente no puede respirar. Tanto de la amigdalitis, sí, es una infección, cuando se infecta se llama amigdalitis y esa infección bacteriana puede pasar, si es muy agresiva, a la sangre o hasta migrar directamente hacia el pulmón. Doctor, ¿por qué la gente ronca? Oh, No, Es se una- diga que eso ha provocado hasta divorcio. Es verdad, doctor. absolutamente. Acuérdese que, para ilustrar, cuando la princesa Diana se casó, en sus memorias está Que su que marido. la el noche de príncipe. boda, el marido no la dejó dormir. De los Ella pensaba que era otra cosa, en los ronquidos. ¿Por qué los ronquidos y cómo se cura este mal? Mira, es muy difícil, pero hay ciertas condiciones Sí, que predisponen a ronquidos sí, que tú la puedes mejorar. sí. ¿Como cuáles, por Un ejemplo? ejemplo, apnea obstructiva. Otro, los pacientes obesos, bastante obesos, por la gran cantidad de tejido adiposo que tienen aquí en el cuello, Ay, sí, ay, ay. colapsa y se produce ese sonido. Pacientes que tienen la amígdala, o sea, el área de la garganta bien estrecha
pueden producir ronquidos también. Ok. Y hay algunas de ellas que sí se pueden corregir y que el paciente puede mejorar esa parte. Ok. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué dice ese gran equipo? Estamos súper bien y más ahora con su llamada. Buenos días. Qué bueno, le hablo un vendedor de zona norte y le tengo una pregunta, doctor. Al Sí, doctor Giancarlos González. Adelante, caballero. Buen día, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Doctor, mire, yo fui al médico. Yo odio el cigarrillo, odio la juca y odio todo lo que tenga que ver con humo. Pero ¿qué pasa? Sufría una vez del pecho apretado Sí. y salí con los pulmones negros. ¿A qué se basa eso? Ok, mira. Gracias, caballero. Sí. Escucha al aire la respuesta. Ahí Sí, va. voy a explicar esa parte del famoso pulmón negro. Y eso es Pulmón. pacientes que tienen atrapamiento de aire y que en la radiografía se ven más oscuros de la cuenta. Porque el pulmón, cuando tú tiras una placa de pecho, así es que se ve. El famoso término de pecho apretado puede Sí. ser dos. O Ujú. puede ser asma o puede ser el EPOC que yo te Sí, mencioné. con el tema del aire y toda la anteriormente. contaminación ambiental. Entonces, con la relación de eso, de cigarrillo, juca, todo eso, que él lo odia, yo quiero que él siga así de esa manera. Porque asma, EPOC con cigarrillo no se lleva. Eso es mortal. ¿Y qué Eso es lo es que así. di que está tupío? Yo estoy tupío. Pues son términos populares. Sí, sí, y ese, Sí, ese otro término que nosotros tenemos que conocerlo todos. sí. Doctor, estoy tupido. Sí, no se me quita una tupizón. Eso es así. Sí, Y eso dice es la gente. más algo relacionado con lo que te dije ahorita, congestión nasal. Ok. Cuando el aire a través de las fosas nasales no puede pasar adecuadamente porque hay hipertrofia o Sí, crecimiento de los sí, cornetes, Sí. que son unas estructuras que están en la nariz para crear una turbulencia del aire, para que se humidifique, retire las partículas nocivas. Y cuando crecen más de la cuenta, producen acumulación de secreciones y esa es la famosa ¿Cómo es que tupición. llama la enfermedad esta de la nariz? Que hay que operarlo. Hay varias, adenoide, ¿qué se llama? pero la adenoide más para acá atrás, para la Sí, parte del sí. cuello y todo eso. Sí. Faringe La de y la todo. nariz. La de la nariz es o hay sinusitis, Sí. o hay rinitis, o hay combinación rino-sinusitis. Ok, pues yo tengo unos gemelos y ellos cuando nacieron, como a los 3 años hubo que operarlo a los dos. Y entonces era que tenían, ellos roncaban Sí, como de 2 años. sí. Y entonces comenzamos a descubrir que había algo extraño, lo llevamos al médico y hubo que intervenir, por cierto, ya están grandes, ya Sí, tienen 25 años. Ya. Pero recuerdo esa época. Qué interesante hablarle de esto a la gente porque originalmente, sobre todo, la gente del interior casi no tiene acceso a médicos por un asunto, no tienen la cultura para que la gente sepa cuando le pasa esas situaciones cuáles son los términos. Bueno, doctor, pues agradecemos muchísimo porque el tiempo ya se agotó. Son las 7:57 minutos de este martes 6 de julio y dicen los chicos en producción que debemos hacer la pausa comercial obligatoria. Así que le agradecemos muchísimo su participación aquí en la opción de la mañana. Doctor Giancarlos González, médico internista, neumólogo de Sedimat, bastante preparado. Gracias por estar aquí. Les recordamos a los amigos televidentes que hasta aquí llega la transmisión de Digital de Digital 15 y que seguimos por Independencia 93.3 FM y la señal 3 de Aster.